presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. La semana pasada, presidente, se publicó el capítulo 3 de la serie documental Guerra Híbrida, dirigida por el periodista y cineasta Daniel Marmolejo. En este documental se incluye una entrevista realizada al general de división en retiro Tomás Ángeles de Aguajare. El general señala a pregunta expresa de Marmolejo que en una reunión sostenida en mayo de 2007 informó al expresidente Felipe Calderón de los vínculos de Genaro García Luna con el cártel del Pacífico, o sea, con el cártel del Chapo Guzmán. Cuando ocurrió la reunión, Calderón llevaba 5 meses en la presidencia de la República, motivo por el cual era muy oportuno que despidiera a García Luna, pero no lo hizo, presidente. Esto es complicidad. En el documental se destaca también que el general Ángeles le hizo saber a Calderón que la estrategia de guerra contra el narco estaba mal y por qué estaba mal. Un punto clave es cuando el general le dice al periodista Marmolejo que siguieron la estrategia de trabajar de la mano con el cártel que consideraron más fuerte, el del Pacífico, con la idea tontísima de acabar pronto uniendo fuerzas, las del crimen organizado del Pacífico con el gobierno federal para acabar con los demás cárteles. Lo único que hicieron fue fragmentar esto y llegar a la situación que estamos viviendo hoy en día, presidente. Como todo México sabe, el general sufrió la persecución, la fabricación de delitos y fue llevado injustamente a prisión. Hasta el día de hoy, el Estado no se ha disculpado con el general Tomás Ángeles de Aguajare, ni le han resarcido los daños que Calderón y García Luna le causaron junto con la PGR en ese entonces. A esto le tengo 2 preguntas, presidente. ¿Cómo debe actuar el gobierno de la Cuarta Transformación ante la dignidad de un patriota como el general Ángeles de Aguajare? ¿Y qué valor histórico le da usted a las declaraciones del general? Sería todo, presidente. Con esto, con las declaraciones del general, pues se fortalece aún más la teoría de que Calderón sí sabía, presidente. Bueno, conozco al general Tomás Ángeles y sí lo considero una gente seria, responsable. Y nosotros vamos siempre a respetar, ¿no?, al general Ángeles y a todos los militares retirados. Él además es familiar del general Felipe Ángeles, pero no quiero yo ya meterme en estas cosas, ¿no? Lo que debe uno de sacar como lección, como enseñanza, es de que el gobierno debe aplicar la ley por igual, sin distingos. No se puede proteger a un grupo y perseguir a otros. Eso no. No debe de haber impunidad para nadie. Y también no se puede tomar acuerdos con la delincuencia organizada. Es contubernio. Esos son actos de complicidad. Tiene que haber una frontera, una línea bien clara, bien pintada, autoridad y delincuencia. Si se mezcla la delincuencia con la autoridad, ya no hay ninguna posibilidad de garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Entonces, nosotros vamos a procurar que nunca se vincule la autoridad con la delincuencia. Esa es una indicación desde el principio
a todos los servidores públicos. Nada de estar en acuerdo con las bandas del crimen organizado, tampoco nada de que funcionarios de Hacienda estén de acuerdo o al servicio de los delincuentes de cuello blanco, porque también eso sucedía. Por ejemplo, los directores del SAT eran como llaveritos de las grandes corporaciones empresariales. Se iban hasta los directivos de las grandes empresas y los de Hacienda, del SAT, a jugar golf. Y no es que el golf no sea un buen deporte, pero aquí ya no se permite eso. Viajar juntos, funcionarios con empresarios, reuniones particulares, fiestas, donde conviven grandes empresarios, traficantes de influencia con autoridades. Eso ya no. Y lo mismo para la delincuencia común, es igual que el secretario de Seguridad Pública, imagínense, que tenga relación con bandas, pues qué seguridad se puede tener, ¿no? Entonces, eso está totalmente prohibido en el gobierno nuestro. ¿No considera que hay congruencia entre las acusaciones que enfrenta el exsecretario de Seguridad Pública y las declaraciones del general Ángeles de Aguajare, presidente? Él ya le había informado a Felipe Calderón 5 meses después de tomar protesta como presidente y aún así Calderón no hizo nada, no, por el contrario, lo metió a la cárcel años después. Es que volvemos a lo mismo. El conservadurismo va de la mano del autoritarismo, del querer resolver todo. ¿Se acuerdan cómo era? Se ponían enfrente de las cámaras. Escuchen bien, no me va a temblar la mano, la ley es la ley. Así era. Sí. Bueno, una vez escuché a un exgobernador de Coahuila que le decía a un presidente o le decía a un expresidente, dice, ¿te acuerdas cuando nos vimos y me preguntaste sobre unas personas que supuestamente estaban participando en el crimen organizado? ¿Te acuerdas que me preguntaste por ellos, que si los conocía? Y dice, y no se me olvida lo que me dijiste, que los iban a no quiero usar la palabra,
hacer a un lado. Y dice el gobernador: me diste miedo, presidente, me diste miedo. Fíjense que andaban. Era el porfiriato, mátalos en caliente. Las masacres, eso no. Puedo decir que no hay represión en nuestro gobierno, no se tortura a nadie, no vamos a actuar de manera arbitraria. Hubo un tiempo, como 2 años, no todo el sexenio, pero 2, que el nivel de letalidad era elevadísimo en enfrentamientos entre autoridades y delincuencia. ¿Qué es el grado o el nivel de letalidad? Es cuando son más los muertos en un enfrentamiento que los heridos y que los detenidos. Ahora que la prensa conservadora, ¿no?, habla de letalidad por lo de el coronavirus, me pongo a pensar, ¿y por qué no hablaron? Si esto, primero, es mentira de que en México tengamos los mayores índices o niveles de letalidad, y eso ya lo hemos hablado. Pero se trata de una pandemia, ¿sí?, de algo que no provocamos nosotros. Somos responsables, pero no somos causantes de esta desgracia. ¿Sí? O sea, soy responsable, pero no tengo la culpa. Pero lo otro, ¿quién daba la orden? ¿Y por qué nunca apareció en los periódicos esto? ¿Por qué nunca se habló de estas masacres? De cómo los heridos no eran respetados. Eso no, ya es otra cosa. No somos iguales y vamos a seguir actuando con rectitud, con principios. Y lo mismo, en una concepción distinta, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. La paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. ¿En qué cabeza cabe que, declarando la guerra, se va a resolver un problema que surgió por el abandono al pueblo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Atender las causas.
que originaron la descomposición social, lo que estamos padeciendo. Necesitamos cambiar no solo la estrategia de seguridad, sino cambiar la política económica. Ayer estaba yo y me dio mucho gusto viendo precisamente el periódico Reforma una foto y una declaración del presidente del PAN que dice: vamos a triunfar en el 2021 en las elecciones, vamos a tener mayoría en la Cámara para cambiar la actual política económica. Me dio un gusto, fue un timbre de orgullo, porque quiere decir que ya hay una nueva política económica. Y si la van a poder cambiar está por verse, pero me dio mucho gusto de que lo que están planteando es que se regrese a lo de antes.